Buenas noches, compañeros, compañeras. Bienvenidos a un programa más de Opinión CID, el programa del Colegio de Ingenieros Topógrafos. Para nosotros, como Junta Directiva, es muy importante brindar este espacio para que ustedes se informen y para que también, por favor, nos den propuestas, nos den ideas sobre la temática, ¿verdad? Que vemos todos los lunes cada 15 días. Es importante señalar que estamos por medio de redes sociales informando, estamos publicitando estos programas para que ojalá les llegue a la mayoría de colegas que viven en zonas alejadas, en zonas rurales y por supuesto que en zonas urbanas también. El día de hoy tenemos un tema muy importante, muy interesante, que tiene que ver exactamente con nuestro ejercicio profesional, ¿verdad? Los que nos dedicamos a la presentación de planos de agrimensura, y tenemos un elenco de lujo hoy. Tenemos a la licenciada Desiree Sáenz del Registro Nacional, que ella pues nos colabora siempre en el colegio. Un agradecimiento a ella. Bienvenida, Desiree. Muchas gracias, Jorge. Más bien, un placer es mío estar por acá. Muchas gracias. Bueno, Jessie, que nos acompaña, también compañera del colegio. Muchas gracias, Jessie, por compartir y por regalarnos este espacio siempre. Con mucho gusto, don Jorge, y muy buenas noches a todos los amigos que nos ven por las redes sociales. Recordarle que este programa es para ustedes, que pueden dar sus opiniones, nos pueden escribir cualquier consulta que tengan referente al tema que se dé, nos pueden escribir y nosotros en el transcurso del programa vamos a estarles contestando. Muy bien, y le damos la bienvenida también al ingeniero Marco Antonio Zúñiga, director ejecutivo. Don Marco. Pues muchísimas gracias, don Olger, y realmente pues muy importante seguir con este proyecto de la Junta Directiva de Opinión CID, un espacio en donde cada 15 días se están abordando temas muy importantes para el ejercicio profesional. Y como usted dice, hoy muy complacidos porque contamos con una persona que realmente pues, nos viene a enseñar, que viene a dejar algo como lo ha dejado a lo largo de muchos años en el colegio. Una colega más, entre comillas, usted sí sabe perfectamente, es una colega más nuestra, así lo hablamos siempre. Una persona que de toda su vida laboral ha estado relacionada con los topógrafos, entonces nos conoce muy bien y es muy bonito estar por acá. Bueno, los invito, compañeros y compañeras, a que hagamos de esta noche un espacio de conversación, un espacio donde puedan evacuar todas las dudas. La línea está abierta, ¿verdad? por medio del Facebook, para que ustedes hagan sus preguntas. Por favor, sean puntuales y iniciamos. Don Marco, ¿qué importancia tiene para nosotros los agrimensores realizar el estudio antes de hacer una medición? Esto es muy importante, don Olger y compañeros, colegas y a quienes nos están viendo. Cuando hablamos de materia recursiva, estamos hablando de, vamos a ver, de alguna inconformidad con respecto a un proceso que se está gestionando de censura, de calificación de un documento. El estudio previo que establece el artículo 21 del reglamento de la ley de catastro es muy claro, y es mediante la elaboración de ese estudio previo que realmente nosotros como agrimensores vamos a tener la plena certeza de qué nos vamos a encontrar dentro del proceso de inscripción. Este estudio previo nos va a llevar inclusive a poder hacer acciones previas a la presentación que permitan realmente cumplir con el objetivo, que es inscribir o llevar un asiento catastral. Pero también nos va a dar todos aquellos elementos necesarios por si consideramos que existe algún elemento que no se está aplicando adecuadamente, poder acudir a esos remedios procesales y presentarnos ante las instancias competentes del registro, que lo vamos a desarrollar más adelante, para exponer esa situación. En resumidas cuentas, no es factible o no es viable, no es dable, no es aconsejable que se haga cualquier proceso de agrimensura si no se ha cumplido con el estudio previo. Eso nos va a garantizar un compromiso para con nuestro cliente, nos va a garantizar el poder decirle a esa persona si puedo o no puedo. Yo aquí hago eco de las palabras de don Marlon Aguilar cuando ha dicho que todo plano se puede inscribir. Lo que pasa es que el tiempo es diferente. Hay propiedades que no presentan ningún inconveniente, entonces es muy fácil, entre comillas, el proceso de inscripción. Hay otras que llevan una labor más amplia cuando estamos en zonas catastradas, pero eso lo desarrollaremos más adelante. O sea, el estudio previo es la base para todo trabajo de agrimensura. Deciré, el no hacer este estudio previo y presentar un plano así
como dice uno vulgarmente, al garete, eso tiene un impacto a la hora de hacer una calificación de un plan. Claro que sí, coincido en todo con lo que manifiesta este Marco en la necesidad de que se haga un estudio previo. Y no solo es la necesidad, sino también es la obligación del profesional. Quiero insistir muchísimo en que esto le va a facilitar, le va a eliminar problemas al profesional, sobre todo en los tiempos de resolución por parte del registro inmobiliario. No es lo mismo un documento que está relacionado con una finca que contiene una inmovilización, un asiento registral, que requiere un análisis siempre del subdirector catastral para determinar si el documento viene a ser el saneamiento de la problemática que se investigó en el expediente de gestión administrativa, sino también le va a decir a ese profesional que no va a resolverse en un tiempo normal de un documento que no tiene este tipo de inexactitudes o de problemáticas o de medidas cautelares que requieren un análisis más profundo por parte del técnico catastral, inclusive del asesor jurídico que esté enfrentando el análisis del expediente propiamente. Entonces coincido y soy una defensora de lo que es el estudio previo para hacer un análisis adecuado de la problemática que se va a encontrar ese profesional antes de ir al campo, no después de ir al campo. Esto me hace pensar entonces pues que nuestra profesión ha dado un giro enorme. Ya no somos mucha gente nos ve como medidores, y más allá de eso pues tenemos que convertirnos en asesores más que todo, ¿verdad? Y la parte de la aplicación de la norma como tal y como tiene que ser, pues tenemos que irnos acostumbrando y definitivamente aplicarla para evitar todo ese tipo de devoluciones de planos y complicaciones a la hora de presentar un plano y no contar con, como dice decir, con los tiempos de respuesta que tal vez le decimos al cliente. A veces pecamos de eso y es importante, don Marcos, que ser ese asesor, ¿verdad? Es que lo hemos dicho en el colegio, que la principal labor de cualquier profesional es asesorar a su cliente. Nosotros tenemos que ser muy claros, muy transparentes con nuestro profesional. ¿Por qué? Porque él confía en nosotros. Nosotros nos hemos preparado académicamente, profesionalmente para brindarle un servicio, pero que en el caso de inscripción de planos o de asientos catastrales conlleva una responsabilidad aún más amplia, y es una responsabilidad que algunas personas, muy pocas por dicha, gracias a Dios, no valoran, y es la fe pública que el Estado costarricense nos da a nosotros como agrimensores en los procesos de inscripción de planos. O sea, eso es algo realmente muy importante, muy significativo, que realmente reivindica nuestra profesión. Entonces, el asesorar a un cliente nuestro es fundamental, Moller. Nosotros no podemos llegar y hacer un trabajo simple y sencillamente por hacerlo. Tenemos que ser profesionales, porque para eso se nos paga. Nosotros tenemos tarifas establecidas. Esas tarifas van a garantizar, como lo hemos hablado acá en algún momento, que cumplamos adecuadamente con todo lo que tenemos que hacer, y entonces hay que hacerlo bien hecho, porque nosotros somos los responsables de que se dé un mantenimiento del catastro. Que esto es muy importante recordar qué es el catastro. El catastro no es una oficina de inscripción de planos. El catastro es un todo, es una representación gráfica, matemática, literal, que sirve para todo lo que es la planificación del Estado costarricense como un todo. Y nosotros damos mantenimiento a ese catastro. Entonces, esa asesoría que damos nosotros va a permitir que sigamos creciendo como país. ¿Por qué? Porque vamos a darle todos los elementos a todo el Estado costarricense para la planificación. Decirle qué importancia tiene el agrimensor dentro de los procesos catastrales. Importantísimo. Y quiero, me voy a permitir acotar algo más a lo que decía Marco. Es que desde hace muchos años ya la función del profesional de la agrimensura no es solo medir. ¿Verdad? A veces pensamos o creemos que siempre tiene que haber un plano de por medio, pero no necesariamente. Si ese profesional que hace un análisis adecuado, por ejemplo, de un expediente de gestión administrativa, podrá darse cuenta de que lo que se está instruyendo en el expediente no requiere necesariamente la medida de un plano, la registración de un plano, sino más bien un análisis, aportar un montaje, aportar las pruebas, hacer un análisis adecuado,
y permitirle al asesor jurídico determinarle, por ejemplo, en una presunta doble inmatriculación de inmuebles, donde nosotros estamos pensando que hay un solo terreno en 2 asientos distintos, ese profesional me trae a mí información que yo no tengo en el expediente, me trae la información de ubicar las 2 parcelas y decirme, mire, licenciada, esa finca, las 2 existen, usted está partiendo de que no, las 2 existen, si es más, vea, yo determiné que aquí está el plano de esa finca, fue que nunca se llegó al asiento catastral, al asiento registral, y lo que teníamos es un plano para 2 asientos, entonces paso de una doble inmatriculación a una duplicidad. Entonces, no podemos seguir pensando el profesional de la agrimensura en que necesariamente tenga un plano, que la presentación de un plano va a venir a solucionar la problemática. Puedo solucionar problemáticas sin necesidad de un plano catastrado, con el aporte de un montaje, con el aporte de una conciliación jurídica. Y en esto quiero hacer mucho énfasis, porque pareciera que y la experiencia nos dice que en los remedios procesales o en las oposiciones a la calificación, el profesional es ayuno de aportar las pruebas que sean necesarias. Pareciera que él se limita a decir, mire, es que la calificación está errada. El agravio o el perjuicio que da una calificación errada hace que él esté legitimado para venir a recurrir las actuaciones. Pero el perjuicio va a ser siempre. Es decir, que no me inscriba en un plano siempre lo va a ver el profesional como un daño que se le está haciendo a él y a su cliente. Entonces yo lo que necesito es que él me traiga un elenco probatorio que permita cuestionar la calificación de aquel que tiene una calificación, errada desde la perspectiva que él está analizando, porque en el pasado pueden haber quedado la presunción de que es que me persiguen, de que es que que en algún momento lo vivimos hace muchísimos años. Por dicha, esa época del oscurantismo ya se acabó, Marco. Hace muchísimos años tenemos profesionales, son los mismos profesionales, el profesional que está en la calle es tan profesional como mis compañeros que están haciendo la censura o el análisis del documento. Entonces, si él está haciendo una calificación a partir de su concepto y de su información catastral, como bien lo dispone el artículo 41 y 42 del reglamento de la ley de catastro, pues el de afuera es el que me tiene que traer, ese profesional es el que me tiene que traer. ¿Para qué? El fin del registro inmobiliario, y aquí voy a hacer mucho énfasis, el fin del registro inmobiliario es inscribir, no es rechazar. El artículo primero es muy claro, estamos para inscribir los documentos, entonces necesitamos inscribirlos, ese es el fin del registro. Entonces requerimos elementos o documentos que nos permitan ver una perspectiva que todavía el registrador no observó y que en el remedio procesal, en oposición a la calificación, le puede dar ese profesional de la agrimensura. Y ya entrando en materia, con todo esto, la verdad que se aprende mucho, ¿verdad? En tan poco tiempo se aprende bastante. Entrando en materia, ¿qué es un recurso de apelación? O sea, ¿en qué consiste? ¿Y cuándo tengo que presentarlo yo? Okay. El artículo 47 y siguientes, 47 a 50, establecen cuáles son los remedios procesales o las calificaciones formales de los documentos. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Bueno, bien lo dice el reglamento de la ley de catastro, solo hay 2 posibilidades ante el marco de calificación, y es entregar el documento debidamente inscrito, ¿verdad? No vamos a tener mayor problemática, estamos satisfechos todos, el registrador, el registro inmobiliario y el profesional de la agrimensura y obviamente el cliente. Y la segunda es devolver el documento con defectos que impiden la inscripción. Es decir, es ahí donde yo tengo profesional que analizar si efectivamente la calificación que me está indicando está bien o está errada a su juicio, pero no es oponerme a la calificación por oponerme. Yo no puedo presentar un documento y decirle al registro, mire, es que me están calificando mal porque no me están inscribiendo el plano. Es decir, la simple negativa a inscripción del plano no faculta al profesional para recurrir la calificación. Si yo tengo que recurrir la calificación, voy a poner el ejemplo más sencillo, visado de la municipalidad. Es finca completa y me están pidiendo visado, aplicándome el artículo 79 del reglamento de la ley de catastro, que dispone que ante fraccionamientos tengo que solicitar el visado. Obviamente hay una calificación errada. Sí, obviamente hay una calificación errada. Entonces ahí inicio el proceso para recurrir la calificación. ¿Cómo lo inicio? Tengo diferentes formas del registro, en eso ha sido muy amplio, hemos ampliado, valga la redundancia, el marco de calificación y hemos llamado a esto calificaciones, y lo pongo entre comillas, informales. Así lo establece el 47 y el 48.
diciendo, bueno, ¿cómo hacemos esa calificación? En apelación catastro, ¿verdad? Un defecto tan sencillo como ese, pues lo hago a través de eso. Hay una equivocación, ahí mismo el coordinador, ¿verdad? Resuelve, revoca y usted presenta y ya está revocado el defecto. Esa es una línea que tenemos, un espacio que tenemos reducido únicamente a defectos que sean muy sencillos, nunca a defectos que tienen que ver con contradicciones parcelarias. ¿Por qué? Porque el análisis tiene que ser muy rápido, ¿verdad? Me están indicando que no pagué los aranceles en la forma correcta. Sí los pagué. Entonces ahí mismo hago el análisis y revoco el defecto. Igual tenemos la apelación presencial ante los coordinadores que se tienen determinados para atender esto, ¿verdad? En el primer piso los coordinadores ahí van a ver de todos los defectos que tenemos. El asunto es que tenemos solo media hora, ¿verdad? Porque son muchos los profesionales, es mucho el trabajo, bendito Dios, ¿verdad? Que nos da trabajito, sobre todo al gremio de profesionales de la agrimensura. Entonces no podemos atenderlos durante todo el rato, ¿verdad? Media hora hace que, por ejemplo, una complicación en contradicciones parcelarias no dé el tiempo suficiente. Entonces ahí podría dejárselo el coordinador de procesos, el coordinador de registradores, se podría dejar el documento, hacer el análisis y decirle, vuelva dentro de 3 días para hacerle un análisis más detallado. Ya cuando hemos terminado la atención al público, a las 3 de la tarde, esos coordinadores de proceso se quedan viendo las apelaciones, o bien podría ser que se las lleven hasta su casa, ¿verdad? Eso no sería mayor problemática. No atendemos, ¿verdad?, lo que es los coordinadores normales, para utilizar un término, no atienden lo que es zona catastrada. Eso está reservada a don Andrés Bolaños, que es el que ve que tiene más espacio, puede modificar el mapa, etcétera, etcétera. Si esto no satisface al profesional, si el coordinador de proceso le dice, yo le voy a mantener la calificación, me parece que tiene toda la razón, por ejemplo, en zona marítimo-terrestre, ¿verdad?, que requiere un análisis más adecuado, el plano que originó el título, por ejemplo, no contemplaba los 150 metros o los 200 metros de la zona marítimo-terrestre, pues ahí es donde viene la oposición a la calificación, ¿verdad?, como el proceso formal de la calificación formal del documento, valga la redundancia. Este se inicia a partir de que se sube al APT, ¿verdad?, la información, y inicia el proceso. ¿Qué es lo que permite la oposición a la calificación? Primero se divide en 3 etapas elementales. Conoce el registrador, es darle la oportunidad a que aquel que emitió la calificación diga, me equivoqué, voy a revocar, ¿verdad?, con nuevas pruebas, y ahora más adelante pues hablaremos de todo lo que tiene que aportar, ¿verdad?, una conciliación jurídica. Él dice, efectivamente me equivoqué, revoco y ordeno el registro del documento o registro el documento. La segunda es, yo no me equivoqué, yo considero que estoy bien, hago un razonamiento, subo a mi superior, ¿verdad? Mi superior va a hacer el mismo análisis que hizo el registrador y dice, no, efectivamente me parece que tiene toda la razón, confirma las actuaciones y sube al subdirector catastral. Si el coordinador de registradores determina que efectivamente hay un error en la calificación, ¿verdad?, y que el elenco probatorio que le aportan permite revocar su actuación, pues ordenará al inferior, ¿verdad?, o a la Q que proceda a la inscripción del documento. El subdirector catastral tendrá una nueva etapa, ¿verdad?, para analizar con los mismos 2 botones, llamo yo, ¿verdad?, confirmo actuaciones o revoco actuaciones. Si revoca actuaciones, emite una resolución considerada donde le ordena a la Q, al registrador, que proceda a la inscripción del documento. Que es muy importante, don Olger, y eso quiero hacer mucho énfasis. Se presentan recursos de oposición a la calificación donde la parte sustancial, que es en qué sustenta su recurso, no dice nada. Sí, nada más, es que estoy en desacuerdo, no hay las contradicciones parcelarias que ustedes están endilgando no existen. No hay un montaje, no hay una prueba. ¿Qué va a hacer el registrador? De confirmar. Yo tengo que tener claro que si hay una situación errada, tengo que visualizarle, tengo que aportarle. Si hay un expediente de gestión administrativa abierto, yo tengo que decir, mire, es que en el expediente de gestión administrativa se está investigando lo mismo y ya yo aporté un montaje ahí. Vaya a ese expediente, visualice lo que yo aporté ahí, o vaya, aquí hay por ejemplo, un visado de MINAE. Aquí hay una certificación de MINAE, donde me está diciendo claramente MINAE que
ese terreno no está dentro de un área protegida, ¿verdad? Ese elenco probatorio va a darle un panorama distinto a todos aquellos actores de esta película llamada Oposición a la Calificación. Una vez que el subdirector catastral confirme actuaciones, pues ya tenemos una figura que es muy distinta, que es la figura del ocurso, ¿verdad? Que es conocida por el director del registro inmobiliario, ¿verdad? Y que exige dos situaciones muy importantes. Primero, que la calificación, que la presentación esté activa. Sí, yo no tengo tiempo, no es que yo puedo apelar en 3 días, porque una vez que don Marlon está conociendo o conoció de la oposición a la calificación, no hay un plazo, pero el plazo obviamente es el plazo de la caducidad del documento. Es 1 año o 3 meses, que es lo que tiene. 3 meses si estamos hablando de aranceles, o 1 año si estamos hablando de otro tipo de efectos. Y esto hago mucho énfasis porque han ingresado o cursos donde el documento tiene 1 año y medio de estar caduco. Sí, pareciera que se nos dejamos de lado un elemento súper importante, ¿cuál es? Los efectos jurídicos de una presentación. No va más allá de 1 año, no puede ir más allá de 1 año. Segundo, se presenta el ocurso, pero le cambian información al documento. Pongo el ejemplo hipotético. Están hablando de contradicciones parcelarias con 3 fincas. Pues hacen el plano, le quitan la parte que traslapa con 2 y se oponen a la otra. Ya ese documento no puede entrar en ocurso. El ocurso va a observar o va a analizar únicamente el documento íntegramente de lo que conoció el subdirector catastral, porque si no, ya me allanea en la calificación, ya no procede el ocurso. Si ya yo me allané a lo que dijo don Marlon, pues ingresa nuevamente el documento, ¿verdad? Ya allanándose la calificación, y ya será el proceso común y silvestre. Lo que dicte en este momento don Oscar Rodríguez, el director del registro inmobiliario, el que esté en ese momento nombrado, pues obviamente va a tener también un recurso que es el de apelación ante el Tribunal Registral Administrativo. Para ese sí tenemos 5 días de plazo para presentarlo, ¿verdad? Y ahí analizará el Tribunal Registral Administrativo siempre con los 2 botones, ¿verdad? Los 2 botones: revoco, ordeno el registro, o bien inscribo. Y si no se diera, se confirman las actuaciones, ya ahí agotamos la vía administrativa y nos iríamos a un proceso judicial correspondiente. Quiero tocar un tema, si me lo permite, claro, claro, que para mí es indispensable, ¿verdad? Tienen que estar revocados los defectos que no se están impugnando. ¿Por qué? Okay. Porque resulta que tiene, vamos a poner un ejemplo, le indica ese plano, no, el acceso que indica no aparece en la hoja cartográfica. Estoy inventando. Derechos de inscripción, colindante equivocado, contradicciones parcelarias. Viene ese profesional, ¿verdad? O Marcos Zúñiga, y dice, sí, este tiene razón, no, pero este no tiene razón. Pero los otros no me los subsanan, ni me dice nada de ellos. Entonces aquí es muy importante, y es algo que por años, ¿verdad? Ha insistido el gremio en la calificación única que debe haber. Es decir, que no le endilguemos más defectos 1, 2, 3, 4 veces, ¿no? La calificación única es un principio elemental que dice que yo tengo que hacer la calificación en un solo acto, no en tractos. Es decir, asigno los defectos en un solo acto. Pues igualmente la calificación única, como principio de seguridad jurídica, obliga necesariamente a que todos los defectos vengan subsanados o cuestionados. ¿Por qué? Porque si yo, registrador, coordinador, subdirector o director del registro inmobiliario, lo que pretendo es revocar las actuaciones, ¿cómo voy a tener defectos que todavía están subsistiendo? Entonces, el único defecto, los únicos 2 defectos, 1 o 2, dependiendo de lo que sea, que se permiten, que no vengan revocados ni se cuestionan, son los visados. ¿Por qué? De todos es conocido, ¿verdad? Que el MINAE o los municipios vienen y le dicen, tráigame la minuta limpia, porque de lo contrario no le doy el visado. Pero, don Olger, ahí es importante porque, vean qué interesante, en este lapso de tiempo, doña Desiree ya nos hizo todo un análisis de la materia recursiva, pero yo quiero hacer un pequeño comentario para entrar en algunos puntos específicos.
Vamos a ver, primero aclarar que el único que califica documentos es el registrador. Correcto. Eso es fundamental para que todos los colegas sepan, porque a veces creemos que don Marlon califica un documento. Don Marlon no califica documentos, doña Desiree no califica documentos, don Oscar no califica documentos. Ellos van a pronunciarse en un recurso vertical, en alzada, sobre algo específico. Eso para dejarlo claro. Otro elemento importante que hablaba de Desiree es de la apelación presencial. Tenemos una limitación de tiempo, media hora. Entonces, como profesionales, debemos de prepararnos adecuadamente para hacer esa apelación. ¿Por qué? Porque aquí opera el principio de la oralidad. Entonces tenemos que llevar muy claro qué es lo que vamos a decir y sobre qué vamos a mostrar una inconformidad al respecto. Aunado al hecho de que debemos de llevar todo el elenco probatorio. Acordémonos que quien recurre tiene la carga de la prueba. ¿Qué significa eso? Que yo debo de demostrar o tratar de demostrar con documentos fidedignos que la calificación que se me está aplicando no está acorde con el ordenamiento jurídico actual. Entonces eso es muy importante. Antes de pasar a lo que es la oposición, que sería ya digamos el siguiente tema, hay un concepto que siempre es recurrente cuando escuchamos a colegas decir es que no me pueden recalificar un documento. Y se pretende que por el hecho de que nos hablan de un principio de especialidad, etcétera, etcétera, de la calificación unitaria, que eso está también amparado en el 183 del Código Notarial y otras cosas ahí. Entonces muchas veces se pretende que como se dio una recalificación, como sanción se inscriba ese documento. Y eso no es posible. O sea, eso hay que tenerlo claro. ¿Por qué? Porque hay elementos que podrían justificar, y no estoy justificando, también voy a hablar de cuando hay falta de, digamos, de pericia del registrador, pero hay elementos que podrían justificar una recalificación, que puede ser que el profesional haya introducido algún elemento técnico nuevo en el plano, que aparezca alguna norma que se apruebe en esos días, que haya alguna solicitud expresa de MINAE o alguna institución, CONAI, alguna municipalidad, o que yo mismo me autorregule como propietario y diga no quiero que me inscriban absolutamente nada allí. Entonces, esos podrían ser elementos que den para que se dé una recalificación. Y el otro podría ser el error que cometió el registrador dentro de los procesos de calificación. Somos seres humanos y puede haber un error. Pero si ese error es un error de fondo, no podemos pretender como profesionales que se me inscriba el documento. O sea, no se va a inscribir. Eso hay que tenerlo muy claro. Entonces, bueno, se ha hablado a nivel de registro que lo ideal es que el registrador pues tenga un poco de entre comillas, cortesía, ¿no? Tal vez el llamar al profesional y decirle, mira, no te indiqué tal defecto, te lo voy a indicar, vamos a hacer todo lo posible para que una vez que subsanes, darle un trámite preferencial, que se puede hacer perfectamente, eso yo no le veo ningún inconveniente. Pero lo más importante de eso es que entendamos que si existe un defecto de fondo, no podemos pedir que se inscriba. Existen sanciones, el mismo ordenamiento lo establece, que si yo estoy inconforme con un proceso de una recalificación, yo puedo presentar o hacer la solicitud del proceso de investigación, y eso lo conocerá el director del registro inmobiliario, previo cumplimiento de todo el debido proceso, porque hay que analizarlo. Entonces eso sí me parece muy importante decir, y me gustaría que tal vez nos comentaras a nivel general el por qué no es dable. Yo he mencionado que no podemos, tenemos una publicidad registrada, un principio de seguridad jurídica que hay que respetar, pero que vos nos digas, porque vos atendés ese tipo de consultas todo el tiempo, me recalificaron el documento y tienen que escribírmelo. ¿Por qué no puede inscribirse un documento? Es la parte más triste. La parte más triste, atender al profesional, ¿verdad? Que le dice a uno, y me recalificaron el documento. Y obviamente, ya casi que lo dijiste, Marco, el registro, los pilares que sostienen el registro inmobiliario es la seguridad y la publicidad. Es decir, ¿cómo, y si el principio de legalidad me impide a mí ejecutar actos que vayan contrarios a lo que la norma me permite, pues es el mismo principio de legalidad que me va a impedir a mí registrar un documento en el cual yo me estoy dando cuenta de que tiene un defecto que impide su registración. Y aquí vamos a hablar de defectos y defectos, ¿verdad? Porque vamos a tener defectos que a veces pues, no son tan importantes. Por ejemplo, recuerdo haber visto hace muchísimos años un plano que estaba ya para registrarse y pusieron concesión con ese, ¿verdad? Eso se veía muy feo.
Muy feo, horrible se veía. Yo tenía avisado de MINAE, tenía avisado de la municipalidad. ¿Era eso un defecto que hubiese impedido la registración? Bueno, posiblemente si aquí estuviéramos hablando con la Real Academia, sí lo impedía. Para nosotros eso no era tan importante, ¿verdad? Y se ordenó el registro, se revocó y se ordenó el registro del plano. No obstante, hay defectos que son considerables como lo que es una contradicción parcelaria. Un documento que está ingresando en una zona protegida donde no se le pidió un visado no tiene ningún sentido. Y vea que el sentido se va a perder no solo con el principio de legalidad, sino por algo muy sencillo. Si por algún momento nosotros pensáramos que ese documento se va a registrar, un minuto después tiene consignado una nota de advertencia, porque tiene una inexactitud. Entonces no, lo que son las medidas cautelares no podemos utilizarlas para registrar a sabiendas de que ese documento tiene una inexactitud. Entonces, ¿qué sentido tiene para el registro inmobiliario ponerle 10 minutos después una medida cautelar a un plano que sabe que va a impedir, que hay elementos que impiden la registración? Entonces, obviamente, la seguridad jurídica, la publicidad, el mismo principio de legalidad, son los que impiden que ese documento se haga. Tratamos, todos los compañeros, confío en los grandes profesionales que tengo como compañeros, personas honestas, pero también somos humanos. Así como el profesional se equivoca, pues nosotros también nos equivocamos. La carga de trabajo diaria hace que nos equivoquemos cada día, ¿verdad? Hay elementos que van minimizando el error, pero el error, desde el momento en que hay un ser humano, está presente. Y tal vez decir, yo quiero, porque ya doña Jessie está haciéndole mensajes o señas a don Walker, sí, ojos ahí, que es importante una cosa. Vamos a ver, nosotros somos o tenemos una responsabilidad directa sobre ese documento que estamos presentando para que se inscriba. Y si bien es cierto, hay que entenderlo, si bien es cierto, a veces se dan procesos de recalificación, entendamos que ese proceso va a garantizar una inscripción pura, que al fin y al cabo nos va a servir a nosotros y nos va a evitar problemas a futuro. ¿Cuántos compañeros se ven, digamos, con procesos o tienen que andar resolviendo situaciones o dando cuentas porque tal vez hay una inscripción que no debe haberse dado por algún error? Bueno, bendito Dios que ahora o se cuentan con más elementos para la censura de los documentos que se presentan y que también existe esa doble instancia, por decirlo de alguna forma, que permite que si el registrador se dio cuenta de que faltó algo, pues que lo haga ver. Porque es menos gravoso, inclusive para el mismo registrador, el señalar el defecto que inscribir documentos, y eso sería fatal, ¿verdad? Eso sería algo tremendo. Y nada más para aportar esto, ve qué interesante las cosas que nos suceden. Nos ha pasado lo contrario. Nos ha pasado plano que entra parte de finca y por un error el registrador procedió a la inscripción. Y es el mismo profesional el que llega corriendo y diciendo, ve, no, me lo inscribieron. Sí. Me lo inscribieron, yo lo presenté para que me pidieran el visado, porque la MUNI no me lo da. Si no me piden el visado previo, me lo registraron. Porque hay una responsabilidad de claro. eso. Si yo llego posteriormente como cliente con ese visado de la municipalidad a hacer alguna gestión que va a decir la municipalidad, yo nunca otorgué este visto bueno. Entonces va a solicitar al registro una medida cautelar y obviamente pues al colegio que se investigue la actuación del profesional, porque el profesional no podía desconocer que ese documento requería de ese visado y artículo 79. No, y además de eso, una vez que ya nos enteramos de que hay una inexactitud, de inmediato las alarmas se encienden y vienen las medidas cautelares. Entonces, para ese profesional llegar donde su cliente y decirle, vea, le registré el plano, pero una buena noticia y una mala noticia, ¿verdad? La buena es que le registré el plano, la mala es que ya tiene una nota de advertencia a la finca. Entonces, por supuesto, vea que aquí, y en el pasado, y si algo me agrada, no solo de estar acá, ¿verdad? Agradecer las palabras de Marco al inicio, diciendo que soy colega de corazón. Se hace, y lo digo siempre, ¿verdad? Hace 36 años los profesionales de la agrimensura me robaron el corazón, y qué dicha que ya pasamos aquella etapa por donde asustan y no queremos volver, donde éramos enemigos. Vivimos de esto, nuestras familias, y eso quiero hacer mucho énfasis, la tuya, Jorge, la tuya, Marco, la mía, y de mis compañeros, viven de esto. Entonces ya no somos enemigos, somos amigos. Somos personas que estamos trabajando con la misma materia prima, y la materia prima tiene un resultado final que se llama seguridad jurídica, publicidad. Jessie, no sé si... Vamos a... Si tenemos un saludito,
De don Manuel Emilio Molina, excelente, solo les ruego más a menudo, me supongo que es el programa que lo quiere ver más a menudo. Un saludo muy especial a Desirén. Y don Otto Chinchilla Sancho nos dice que excelente. También, no sé si pasamos ya el video, don Marco, que quería usted y don, sí, podemos pasar don Oliver, si quiere darle unas palabras a los... Bueno, Nuestro video Casa Cid. bueno, me quedan varias preguntas porque el tema está muy interesante y bueno, para seguir el hilo, decirles pues que ustedes tienen acá en Curridabat una casa, la Casa Cid, la casa del Colegio de Ingenieros Topógrafos, el cual pues mucho colega no tiene conocimiento qué es, ¿verdad? Qué consiste, para qué sirve, qué servicios brinda, qué puedo obtener de la Casa Cid. Le vamos a pasar un pequeño video para que ustedes conozcan lo que se ha trabajado, ¿verdad? Por medio de juntas directivas anteriores, y nosotros pues tratamos de mantener esa posición, y la verdad que nos sentimos muy orgullosos de tener este inmueble acá en Curridabat, y decirles que es cuestión de agarrar el teléfono y llamar aquí a nuestra compañera Jessie, sacar una cita si quieren verse con clientes, si quieren sentir ese profesionalismo. El colegio está muy bien equipado, ¿verdad? Y invitarlos para que nos tiremos al agua, ¿verdad? Y le saquemos provecho a la Casa Cid. Vamos a ver el video. Bienvenidos a Casa Cid, un espacio moderno, sofisticado y símbolo de progreso. El CID es una organización en constante crecimiento. Por eso, en el área administrativa, enfocamos nuestro talento para sacar adelante cada proyecto, dispuesto a ayudar y suplir cada necesidad, brindando el mejor servicio. Nuestra Casa CID cuenta con 3 espacios diseñados para el uso de nuestros agremiados y público en general. Centro de Actualización Profesional, un espacio completamente equipado para las necesidades de cada capacitación, en donde se brinda al agremiado las herramientas de actualización y aprendizaje, para que logren optar por un correcto desempeño en todos los campos de la profesión. Salas de reuniones. Contamos con 6 salas para organizar sus reuniones, espacios modernos que incluyen todos los servicios necesarios, en donde el agremiado mostrará una imagen profesional. Museo. El Museo del Colegio de Ingenieros Topógrafos es un servicio público permanente, sin fines de lucro, al servicio de la sociedad y su desarrollo, y abierta al público con propósitos de estudio y educación, siempre con un valor cultural. El museo exhibe objetos concebidos y presentados dentro de una perspectiva histórica e informativa de la topografía. Estamos ubicados contiguo al CEFIA, Residencial Alameda, tercera casa a mano izquierda. Si requiere alguno de nuestros servicios, puede contactarnos a los teléfonos 2103-2443, 2253-5402 o al correo electrónico info@colegiotopógrafoscr.com. Será un placer atenderlo. Casa CID, un espacio por y para el agremiado. El CID somos todos. Bueno, compañeros, seguimos con este tema tan importante. Antes del video, pues tenía unas preguntitas. Decirle, yo como agrimensor, como topógrafo, cuando presento un plano, voy a coordinación y veo que no me resuelven. Ok, debo presentar un recurso de oposición. ¿Cuáles son los elementos que debo aportar para que ese recurso cumpla con el debido proceso y que sea entendible? Ok, perfecto. Siempre va a depender, don Olger, ¿verdad?, del defecto que le estemos
indicando, ¿verdad? En términos generales, y es el mayor porcentaje o el defecto que es más recurrente en las calificaciones son las contradicciones parcelarias. Entonces, necesariamente tengo que aportar, pero no un montaje. ¿Sí? Primero, una conciliación jurídica. Es decir, el estado parcelario. Es decir, a veces en ocasiones nos llegan montajes sin escala, donde no nos indican los números de plano, donde tenemos que empezar de cero. Y en ocasiones esto es motivo de cuestionamiento, porque nos dicen, bueno, pero es que cómo tardan en atender una oposición a la calificación. Es que tenemos que empezar de cero. Tenemos que empezar a hacer la conciliación. La conciliación es el elemento más importante que permite determinar si efectivamente las contradicciones parcelarias que se están endilgando existen o no existen. Por ejemplo, en materia de zona marítimo terrestre, dice, está afectando los terrenos de Maniales. Pues habrá que irse, como lo dice el artículo 78, en forma muy clara, al asiento primero. ¿Cómo nació esa finca? Es decir, ¿de dónde nació esa finca? Esa finca nació del plano 100, ese plano 100, el plano que se está recurriendo está incluido dentro de ese polígono, ¿sí? Sí está incluido. Entonces, visualicémoslo, montémoslo, hagamos evidente eso. Si estamos aportando una sentencia judicial, pues aportemos esa sentencia judicial certificada. Es que son documentos que vienen nada más aportados sin la certificación correspondiente que me haga plena prueba. Bien lo decía don Marco ahora, quien tiene que recurrir la calificación, la carga de la prueba la tiene el profesional de la agrimensura. Aspecto muy importante que no quiero dejar de lado, ¿quién está legitimado para recurrir? Si el 47 es muy claro, es el profesional de la agrimensura. El 48 abre un espacio para los titulares. Yo personalmente, con todo el respeto, yo soy enemiga de esa norma, porque dejan indefensión al cliente. Un cliente que no sabe de topografía, no sabe de agrimensura, apelando a un plano que tiene, por ejemplo, como defecto contradicciones parcelarias o que no está bien amarrado el mojón. Por favor, eso es el profesional que tiene. Cuando yo hablo con ese cliente me dice, es que mire, no he podido localizar al profesional para que presente. Pero es que no podemos hacerlo así, porque el registro lo va a conocer, porque el 48 lo permite, pero lo va a dejar en indefensión, porque el aporte que él está haciendo como recurrente es muy pobre. Entonces nosotros tenemos que desgastarnos en una calificación y ya gastó la instancia correspondiente, ¿verdad? Estos son como balas, ya gasté la primera bala. Pero ahí vos mencionabas muy bien, y que dicha que hacer referencia al 47 y ese 48, porque el 48 es muy peligroso. El 48 es muy peligroso si uno quiere, o si el profesional quiere evadir ciertas responsabilidades. Y eso que vos decís, cuando son elementos estrictamente técnicos, es grosero, es odioso, irresponsable, si es del caso, darle esa responsabilidad al cliente. ¿Qué sabe el cliente? Pues pocamente, o sea, propiamente nada. Para eso nos contratan a nosotros. Vos mencionabas aspectos importantísimos, digamos, de las formalidades. Bueno, el agravio. ¿En qué consiste ese perjuicio o en qué me siento yo dañado para poder recurrir a esa cuestión? La legitimación, que lo hablabas perfectamente con el 47, con el 48. Las formalidades. Es que, vamos a ver, en una oposición o en un proceso de apelación tenemos que tener, se hace un acto solemne. Yo estoy manifestando mi inconformidad con un proceso de censura, de análisis, de revisión. Entonces tengo que hacerlo por escrito. Tengo que hacer una relación de todos los elementos que a mi juicio estoy en desacuerdo. La prueba, si son documentos, los documentos deben ser certificados. Es que no es aportar una copia de un simple documento. Cuando hablabas de montaje y que después coincidimos todos aquí, no veamos el montaje como un mosaico de planos, veámoslo como una conciliación de asientos catastrales y jurídicos que permitan tomar una decisión, donde yo pueda demostrar que la tesis que estoy desarrollando es la correcta. Para eso recurro. ¿Y por qué recurro a eso? Porque hice un estudio previo, y me devuelvo a la primera pregunta que nos hizo don Olger. Porque yo hice el estudio previo y sabía, digamos, que el documento sí se podía escribir. Y otra cosa que parece mentira, pero hay que hablarlo. No olvidemos señalar el lugar para notificaciones. Claro. Porque sea... Importantísimo. Las personas no tenemos claro, a veces no actualizamos nuestra información, ¿verdad? Por los motivos que sea, cambié de hogar, de casa, domicilio, ya no tengo ese número telefónico, ya no tengo el número de fax.
y no tenemos dónde notificarlo, no tenemos dónde buscarlo. Yo quiero comentar un caso muy particular, ¿verdad? Porque es donde me queda esa insatisfacción, ese dolor, ¿verdad? Yo quisiera que todos los documentos se inscriban. Entre más se inscriban los documentos, menos trabajo tengo yo ahí por la oficina, ¿verdad? Importantísimo esto. A propósito de planos de fincas matrices, ¿verdad? Que anda por ahí presentándose todo esto, y lo hago nada más como comentario. No hay una norma que permita, nosotros actuamos de acuerdo al principio de legalidad. El principio de legalidad es el que nos dice la camisa de fuerza para el funcionario público. Si no hay una norma que lo permita, pues no lo puedo hacer. Viene una oposición a la calificación y dice, mire, es que yo les requiero que me registren el plano porque es de la finca matriz. Bien, se confirman las actuaciones por parte de don Marlon Aguilar. No sé por qué, nunca logré ligar. Saca una cita el profesional conmigo. Cuando llega a decirme, es otra cosa totalmente distinta a lo que puso en la oposición a la calificación, y en la cual permite el registro del documento. Dice, es que resulta que hay un río que colinda con el condominio y se llevó parte del condominio. Entonces tiene que reestructurarlo. Y para reestructurarlo, la Dirección de Urbanismo pide el plano que levante lo que queda. Sí, nunca lo dijo. Nunca. Cuando le digo, pero muchacho, ¿por qué usted no puso eso? Es que yo no consideré que eso era importante. Entonces, ¿qué es lo importante? Entonces, volvemos al tema inicial, Olga. Es que el agravio no es el agravio por sí. Es en qué me está dificultando. Si yo tengo, y aquí no es una receta de cocina, porque no se trata de eso. Es que yo tengo que decir primero en qué me está perjudicando. Mire, que el defecto, y hablando yo, Marco Antonio Zúñiga Montero, profesional autorizante del plano, vengo a recurrir la calificación fundamentado en lo siguiente: ordenadito, no hay nadie. Porque una de las cosas que los profesionales de la agrimensura siempre dicen, yo doy clases en la universidad, y los muchachos dicen, pero profe, es que eso de redactar no se le da al profesional. ¿Cómo que no se le da? Claro que se le da al profesional. Ya no podemos decir eso. Es sencillo. Yo no le estoy pidiendo que me invoque normas jurídicas, que me saquen latinazos ahí. No. Es sencillo. Así como lo habla, como le digo yo al profesional cuando lo atiendo. Vea, así como usted me lo está diciendo, sí, plándelo en el papel. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que decir? Mire, el defecto tal, el mismo no es congruente con el ordenamiento jurídico por esto y esto y esto y esto y esto y esto. Con respecto a este defecto del visado, estoy totalmente de acuerdo. Una vez que se analice lo anterior, procederé a llevarlo a la municipalidad que me lo otorgue. Entonces, hoy hablaba yo con Olger y hacía una símil, perdóneme tal vez, pero yo lo hacía así, y le decía a don Olger que cuando uno va a iniciar un proceso de recurrir a alguna calificación, para mí era algo como cuando yo recibía clases de catecismo allá en San Isidro General, en la escuela, que me decían que tenía que hacer un acto de contrición, que tenía que prepararme y hacer todo un recuento de los pecados que había cometido. Bueno, entonces yo decía, cuando yo voy a apelar tengo que hacer un análisis e ir preparado para en la calificación presencial, en la apelación presencial, ir claro en qué es lo que voy a decir. De igual forma, en el recurso de oposición, poder establecer esa relación de hechos que me permita a mí poder explicarle a una persona ajena qué es lo que yo pienso, y sobre todo tratar de demostrarle que la tesis que estoy definiendo es la correcta. Y también que me permita pues llegar a la figura del recurso. Y aquí quiero hacer una referencia porque realmente a veces vemos palabras y no sabemos qué significa, o nos asustamos. Por ejemplo, hace mucho tiempo cuando hablábamos de georreferenciación, mucha gente, bueno, que la georreferenciación, que esto, que lo otro. Hoy día que se habla de recurso, y el recurso es una simple petición por escrito. O sea, yo pido, pero por escrito, que se revise tales actuaciones y ofrezco toda la prueba y los elementos necesarios. Entonces acordémonos de eso, compañeros, que el recurso no es ni menos que una simple petición por escrito. A veces satanizamos la palabra, ¿verdad? Es un procedimiento más formal que la calificación formal, que incluso nos obliga a nosotros a dar audiencias a los titulares, ¿verdad? A ese profesional de la agrimensura que está recurriendo, al titular del plano y al titular del que, por ejemplo, hay contradicciones parcelarias. Porque entonces meto el tema de plazos.
que es muy importante que esos plazos van a estar en función o empieza a correr desde que terminan las audiencias. Correcto, Sí, tenemos eso un sí es mes importante, para dictar la resolución. Ya, Sí, tenemos un mes para dictar la resolución final, importantísimo, ¿verdad? Pero yo siempre se lo digo a los chiquillos míos de la oficina, es lo peor que nos puede pasar, no se nos puede ir ese plazo, porque tiene como condena que debe registrarse el documento. Si usted no dicta la resolución en el mes siguiente a que se terminó la audiencia, usted tiene que registrar el documento. Pero quiero aclarar eso, es decir, o sea, un mes desde que se acaba la audiencia. Exactamente. No es desde que yo presenté No, el desde que documento, sí. eso hay que aclararlo porque entonces se nos hace una confusión ahí, ¿verdad? Y algo muy importante, porque el otro día hablaba con unos colegas y me decían, mira, yo tengo 6 meses de haber presentado un recurso de oposición y otros dicen, no, a mí me salieron 3 meses, otro 1 mes, o qué sé yo. ¿Qué hace que un recurso se tarde? ¿Qué hace que dure tanto? Varios factores son los que pueden incidir. Primero, no hay una oposición, no hay una prueba que se aporte, entonces tenemos que generar la prueba, ¿verdad? Tenemos una calificación que hay que ir a analizar. En aspectos de zona marítimo-terrestre, obviamente el análisis es más delicado, tenemos que consultar más asientos. Por ejemplo, es una finca, la finca 500, y de esa finca se han segregado 400 fincas, esas 400 fincas tienen que estudiarse, que no nos lo aporta el profesional. En zona catastrada, ¿verdad? Zona con información ya oficializada, obliga a un análisis del técnico para ver si el plano efectivamente tiene algún tipo de error. Y qué bueno que me preguntaste esto, porque a veces sacamos procedimientos que no existen. Últimamente, profesionales que le han puesto en zona oficializada le han indicado como defecto contradicciones parcelarias, no apelan la calificación, no presentan la oposición a la calificación, sino ahora me encontraron un trillo, podemos decir, un camino que no existía, y es venir a la dirección, a la subdirección catastral, a cuestionar la información del mapa catastral. Es decir, primero, no está legitimado. Segundo, esa etapa ya se acabó, porque el artículo 1920 dice que es en la exposición pública que yo cuestiono los datos. Si yo no puedo venir a dar la vuelta a través de eso para hacerlo, entonces yo necesariamente tengo que presentar la calificación, la oposición a la calificación de los mismos. Entonces, esto es muy importante, Oliver, porque los tiempos de resolución no tienen nada que ver con las personas, sino con los documentos que adjuntaron para hacer el trámite más sencillo y más expeditivo. Yo le aseguro que una oposición, una buena oposición a la calificación con una conciliación jurídica perfecta, ni siquiera sube a la subdirección catastral. Y ahí quiero hacer hincapié porque, vamos a ver, cuando hablamos de afectaciones parcelarias o hablamos de sobreposiciones, el mismo reglamento, la ley de catastro nacional, nos dice y nos da los elementos. Y aquí quiero mencionar lo que nos establece el artículo 69 del reglamento, que tiene que ver directamente con esto. Y lo leo, Desi, para que vos nos comentes un poquito. Claro. El 69 nos dice, planos previamente inscritos. Vean qué interesante es esto. Dice, el catastro inscribirá un plano nuevo, aunque contradiga uno o más planos inscritos, cuando corrija errores de levantamiento, localización, situación, ubicación geográfica o datos del asiento registral. No podrá, y esto es lo importante que hay que analizarlo, no podrá registrarse o modificarse ningún plano cuando haya sido inscrito o anotado otro que contradiga la conciliación jurídica. Entonces, cuando hablemos de sobreposiciones, tengamos claro de que también podemos o tenemos que asociarlo con el 69 también para hacer un análisis adecuado. Es la norma básica en contradicciones parcelarias. Si yo puedo, y esa la unimos o tiene una íntima relación con lo que es el artículo 55 del reglamento, principio de tracto sucesivo, Correcto, que permite hacer la concatenación de los inmuebles y planos catastrados, y con el 18 de la Ley de Catastro Nacional del principio de concordancia de asientos catastrales y registrales. Entonces, en ocasiones el profesional viene y sustenta su oposición a la calificación en el artículo 69, y es precisamente ese el que nos impide registrar. ¿Por qué? Porque si hacemos la conciliación, ya ese plano generó movimientos registrales, y al generar movimientos registrales generó otra finca, entonces estoy ante un traslape puro y simple. Muy importante, ¿verdad?, tener presentes, porque en ocasiones no distinguimos en lo que es el traslape puro y simple, que se da siempre, madre e hija siempre estarán traslapadas. Es decir, es parte de la génesis,
Porque si madre e hija no están tras la paz, el defecto que le está endilgando el registrador es que está en desplazamiento, se está saliendo de las áreas del título. Entonces, muy importante que tengamos claro cuándo la contradicción parcelaria representa una patología y cuándo la modificación de planos es simplemente una relación de asientos, que es el concepto más claro del principio de tracto sucesivo. Hay una práctica que se ha venido dando en el colegio, ya nos hemos enterado, que es que muchos profesionales se ajustan al mapa. Marco, ¿qué pensás vos de eso? Olga, es triste. Realmente es muy triste porque es no defender el trabajo que estamos haciendo. Si yo estoy haciendo un trabajo de campo, si yo tengo todos los elementos, si yo hice un buen estudio previo, yo tengo que ir a defender eso y tengo que procurar esa inscripción y lograr el saneamiento o la modificación del mapa catastral. Acordémonos que el mapa catastral no está escrito en piedra, y si yo logro demostrar con una conciliación jurídica que hay alguna inexactitud, pues se va a corregir. Yo puedo decir, porque viví un ejemplo de dos colegas, ya uno falleció, que habían hecho un trabajo, y nunca se me olvidará, en Belén, donde hicieron un trabajo increíble, el estudio fue genial, yo te lo he comentado, y en una de las últimas reuniones, en la última reunión que tuvimos que ir de don Marlon Aguilar, los profesionales me pidieron que los acompañara, fui, y estábamos hablando ahí, y llegó don Marlon con mucha tristeza, porque conocía la génesis de todo esto, y dice: yo los entiendo a ustedes, pero vean que tengo este plano de un profesional que hace 15 días me dice que todo está perfecto con el mapa, porque se había allanado lo que estableció el mapa. Entonces, bueno, ahí los clientes fueron muy claros: no, mire, entendemos, vamos a empezar de nuevo, vamos a pagarles a ustedes todo lo que le debemos, pero vean qué triste, porque no se vale y es un acto irresponsable que les va a traer consecuencias inmediatas. Y yo digo, administrativas, civiles y penales a ese profesional. Entonces, no vale la pena lograr una inscripción de un asiento catastral, digamos, violentando el ordenamiento jurídico, y allanarse a algo que consideramos o que sabemos que no es correcto. Eso pues, hay un adjetivo para eso, que mejor no lo voy a decir, pero va a tener consecuencias muy fuertes para el profesional. Bueno, compañeros, definitivamente el tiempo nos ganó. Sabíamos que esto iba a pasar volando, ¿verdad? Con este tema. Es un tema muy amplio, apenas estamos iniciando. Nos comprometemos a que vamos a hacer un segundo programa de este tema, y así comprometo a la licenciada aquí en público, para que, porque este tema la verdad que es muy importante, es quizás el tema más importante de nuestro ejercicio en el quehacer diario, ¿verdad? De los que trabajamos en la calle, los que trabajamos tramitando planos de agrimensura, y definitivamente nos quedamos cortos con el tiempo, ¿verdad? Pero bueno, licenciada, un mensaje para los colegas. No me compromete. Muchas gracias. Lo digo Muchas gracias. Abiertamente. En mi vida hay dos amores: el trabajo, el catastro, y por supuesto mis hijos, ¿verdad? Y el amor supremo que es de mi Señor, de mi Dios, que nos permite estar acá. No quiero dejar pasar la oportunidad, porque en materia siempre es recursiva. Lo comentábamos el otro día en una reunión. Las personas que sacan cita, los profesionales que sacan citas conmigo, ¿verdad? Quiero aclararles, yo no soy instancia, ¿verdad? Porque muchos llegan con la esperanza de que cuando yo les digo: sí, a mí me parece que el defecto está mal señalado, ¿verdad? Y ponen una sonrisa así muy contentos, pero de ahí no puedo pasar. Yo no soy instancia. Entonces, muy importante, con muchísimo gusto atender, ¿verdad? Para dar una orientación, para decir: mira, me parece que podemos ir por este lado. Pero no confundamos la participación de la suscrita como si fuera una instancia más dentro del proceso. No está dentro del reglamento, principio de legalidad puro y sencillo, puro y simple. Si yo no estoy dentro del reglamento como instancia, no puedo revocar defectos. Entonces, mi participación o el análisis que tengo dentro del proceso de calificación se limita única y exclusivamente a hacer un análisis de los planos que se me remiten en consulta, porque esos documentos se relacionan con fincas que tienen medidas cautelares, ya sea prevención, nota de advertencia de inmovilización, pero ello no significa, yo sí puedo llegar y decir: no indiquen esa medida cautelar como defecto,
pero no puedo llegar y decirle al registrador proceda a la inscripción de ese documento porque esa no es mi competencia. Entonces, muy contenta de estar acá, Marco, Olger, Jessy, compartir, agradecerle siempre al colegio la oportunidad que le da, la confianza que tiene en la suscrita, y reitero, ¿verdad? Me robaron el corazón. Muchas gracias. Decirles que pronto vamos a hacer un taller en materia recursiva, ¿verdad? Para que, bueno, Marcos ya hoy me dio una buena noticia, que ya tiene preparado toda la documentación para empezar talleres en diferentes zonas. Así que por favor, capacitémonos, compañeros, capacitémonos, porque vienen cosas diferentes, cosas nuevas. Don Marco, ¿un mensaje? Sí, pues agradecerle, Olger, a Desiree. Realmente cada vez que hablamos con ella aprendemos, pero hay algo muy importante, y es esa disposición y esa voluntad a compartir los conocimientos con nosotros. Como usted decía, bueno, hay una directriz que se giró de parte de la presidencia de la Junta Directiva de hacer toda una exposición de materia recursiva. Ya está la estructura hecha. Voy a reunirme con Desiree, que ya ella me ha ofrecido de por sí el hacer esto, porque esto es importantísimo. Entre más claros seamos nosotros de cómo recurrir a un documento, es más fácil para todos, es más fácil para el profesional, es más fácil para el registrador y para nuestro cliente. Entonces, pues no, darle las gracias y realmente sí, efectivamente se requiere otro programa. No hablamos absolutamente nada del Tribunal Registral Administrativo, por ejemplo, que es importante, ¿verdad? Zona catastral. Es muy importante hablar también, ¿verdad? Para esa segunda ocasión es muy importante hablar de los documentos que se adjuntan, que tienen que ser acorde con la circular que se emitió en el 2014, cuando el profesional tiene que aportar montajes. ¿Qué características tienen esos montajes y qué requisitos? Amarrado, que vengan coordenadas RTM05, todo ese montón de cosas. Que es muy importante porque es parte del elenco probatorio. Que ahí está, y que se nos olvida. Exacto. Sí, que se nos olvida. Pero bueno, doña Jessy, usted tiene un saludo muy especial que dar, perdón. Sí, un saludo a Desiree de parte de sus hijos, que la amamos, Natalie Hernández. Bueno, eso me llegó del corazón. Un beso para. Bueno, y también para don Juan José, favor de abrir otro espacio para estos temas. Entonces, el tema que sí vamos a tener que tener presente en Opinión CIT. Le damos las buenas noches a todos, les agradecemos por habernos acompañado en un programa más. Nos vemos de hoy en 15, si Dios lo permite, a esta misma hora. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.